llegó la alegría, llegó el gozo y la paz a través de la bendita y poderosa palabra de Dios. Es para nosotros un gusto, un placer y siempre lo diremos. Ya estamos aquí porque Dios así lo ha permitido. Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, querido amigo, contacto a ti que quizás deslizaste porque te llamó la atención el título que hemos puesto ahí. Te invito a que te quedes porque no vas a salir como llegaste. Es la promesa de Dios que transforma vida en este mundo que anda tan atareado y en crisis. Solo los hijos de Dios van a tener paz y verdadero regocijo. Vamos a estudiar, queridos, todos juntos la lección. Para hoy tenemos un tema tan interesante. Les decimos que estamos ya en la lección 13, sábado 30 de marzo del año 2024. Y un tema tan hermoso, tan poderoso, sobre todo para nuestros jóvenes. El joven temeroso. Te invito, por favor, a que te quedes en todo el programa. Antes vamos a pedir la dirección divina. Gracias, amado Padre, que nos acoges con tanto amor y consuelas nuestros corazones. Tú conoces, Señor, la situación en que nos encontramos. Tú recibes en este momento, Señor, nuestras cargas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestros temores, Señor. Como dice tu palabra, échalos en un saco y cóselos, Señor. Permite que nos alleguemos, Señor, en tu regazo y en este momento obtengamos la verdadera paz a través del estudio de tu palabra. Dejamos todo en tus benditas manos, invocamos el poder de tu Espíritu Santo y la dirección total a través del instrumento que has tomado. En el nombre de Jesús, amén. Si hay algo que debemos preguntarnos en la vida, es la siguiente interrogante. ¿Es posible retomar el camino después de haberlo abandonado? La vida del cristiano es una vida de lucha, ¿no es cierto? Para hacer nuestra la vida eterna, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Podemos tener altas y bajas a lo largo de nuestra existencia. Sin embargo, lo importante es cómo respondemos ante cada situación. Aunque muchas veces mientras vivimos en condiciones favorables, podemos estar llevando una vida plena en Cristo. Pero el tema es cuando salimos de esa zona de confort y nos colocamos en el frente de batalla como un verdadero soldado de la cruz. ¿Sabes qué cosa es un soldado de la cruz? Un soldado de la cruz es aquel que está en primera línea de batalla. Es aquel que pasa penurias, peligros, persecuciones, adversidades, caminos peligrosos, sufrimientos, tal cual lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vencemos todas esas adversidades, alcanzamos la victoria. Y eso le sucedió al joven Juan Marcos. Este evangelista tuvo un comienzo exitoso mientras trabajaba como obrero del Señor, pero en territorios favorables. Sin embargo, cuando salió al campo misionero, junto con Pablo y Bernabé, cayó en desánimo. Es decir, cayó en lo que llamamos comúnmente como enfriamiento espiritual. Se enfrió. Pero después de la caída, siempre hay otra oportunidad. El joven Juan Marcos pudo vencer ese desánimo de hacer la obra misionera en campos difíciles y llegó a ser un gran triunfador. Incluso hasta escribió el evangelio que lleva su nombre. Y eso estudiaremos hoy. El tema se titula El joven temeroso. Mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué alegría es compartir nuevamente la lección de escuela sabática. Sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Antes de comenzar, te recuerdo que en la descripción del video están los materiales para el estudio. Están los himnos. También hemos puesto ahí el link para que tú puedas descargar el himnario con pentagramas. Y lo más interesante es que el sábado 6 de abril tenemos ayuno.
Y como ya es de costumbre, iniciamos a la puesta del sol y terminamos a la puesta del sol del día sábado. Así que te invito a unirte a este ayuno que en verdad ayuda mucho a nuestra salud física y también a nuestro crecimiento espiritual. El tema tiene solamente un subtítulo que dice: Pablo y Bernabé se separan. ¿Cuál es la primera interrogante que vamos a desarrollar? La primera interrogante dice lo siguiente: ¿quién elige a los hombres para el ministerio? ¿Quién acompañó a Bernabé y a Pablo como asistente? Vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya lo venimos haciendo, ¿no es cierto?, durante estas lecciones. Vamos a estudiar el capítulo 13, versículos del 1 al 5. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipa, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marco fue con ellos como su asistente. A ver, la iglesia de Antioquía crecía, ya estaba muy bien organizada. Los versos dicen que habían profetas y maestros, siendo Pablo y Bernabé algunos de ellos. Observa también que los versos dicen que, así como adoraban a Dios, también alababan, oraban, honraban a Dios y ayunaban. Date cuenta que era un ayuno prolongado. Es que sabes, mi hermano, cuando ayunas buscas a Dios de una manera muy, pero muy especial. Y eso hacían los hermanos de Antioquía. Pablo ya estaba muy bien preparado para iniciar la misión encomendada por el Señor. Y ahora había llegado el momento de iniciar la evangelización por el mundo. Así que un día, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Era un día muy especial. Era un día de ayuno y oración, dicen los versículos. Era un sábado muy especial, como el que vamos a pasar este sábado 6 de abril, ¿no es cierto? Esas oraciones fueron escuchadas por Dios, que de inmediato respondió: apartadme, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué significa apartar entonces? Significa ser separado de otras cosas para una misión específica de Dios. Y tanto Bernabé y Pablo eran dos de los hombres más dotados de la iglesia. Y Pablo ya había sido llamado para esto. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Y es de recordar que algunos años atrás, Dios reveló a Pablo el propósito divino para con él y lo mandó de inmediato a la recién organizada iglesia de Damasco. ¿Quién lo recibió y le dio la bienvenida para el inicio de la misión? Fue la iglesia de Antioquía, a quien Dios confió la obra de ordenarlo a él y a su colaborador Bernabé. Entonces, antes de enviarlos como misioneros al mundo pagano, Bernabé y Pablo fueron dedicados solemnemente a Dios, con ayuno y oración por la imposición de las manos. Era un sometimiento de dependencia total a Dios. Y con ayuno y oración demostraron esa dependencia. Hechos capítulo 13, versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Con la imposición de las manos, fueron autorizados por la iglesia para enseñar la verdad, para bautizar
y para organizar iglesias. Ellos fueron investidos con plena autoridad eclesiástica. La imposición de manos era una manera de oficializar el nombramiento a Pablo y también a Bernabé para esta misión, en la cual ingresaban a un área de un ministerio diferente, que era evangelizar a los gentiles. Luego de la ceremonia, los despidieron. Tanto Bernabé como Saulo fueron apoyados y despedidos por la iglesia. La Biblia dice que luego que Saulo y Bernabé trajeran la ayuda a los hermanos de Jerusalén debido a la hambruna profetizada por Agabo, regresarían a Antioquía para dar inicio a su primer viaje misionero y llevaron con ellos a Juan Marcos. ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaron estos discípulos en su primer viaje? Hechos capítulo 13, versículo 4 dice: entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Observa el mapa. El punto de partida de los misioneros es Antioquía de Siria, ¿cierto? Luego bajaron al puerto de Seleucia. Seleucia se situaba a unos 8 kilómetros al norte de la desembocadura del río Orontes en Antioquía. Era un puerto, y fue el puerto desde donde Pablo y Bernabé salieron junto con Juan Marcos en su primer viaje misionero. Eso fue cerca de los años 49 después de Cristo aproximadamente. Luego viajaron hasta la isla de Chipre. Chipre se situaba en el extremo nororiental del mar Mediterráneo, a unos 70 kilómetros de la costa de Cilicia en Asia Menor y a unos 100 kilómetros aproximadamente de la costa de Siria. Chipre era conocido como la isla de Quitim en el Antiguo Testamento, tal cual lo registra Daniel capítulo 11, versículo 29. Es una región montañosa, que en el invierno las cumbres de las montañas estaban cubiertas de nieve. El primer lugar que visitaron fue Salamina. Salamina era la ciudad principal de Chipre, por ser el puerto y el centro comercial más importante. Es en Salamina en donde iniciaron la misión dada por Dios, y eran en las sinagogas de los judíos donde estos dos misioneros predicaban abiertamente el evangelio. Es por eso que Hechos capítulo 13, versículo 5 dice: allí en la ciudad de Salamina fueron a la sinagoga judía y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. El verso nos habla de un joven llamado Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos entonces? Juan se deriva de Yohanan o Yehohanán, que significa gracia o don de Dios. Y Marcos se deriva del griego Marcos, que significa varonil, y del latín Marcus, que es el otro nombre de Juan. Juan Marcos era un joven cristiano, hijo de María, que tenía una casa en Jerusalén. Es decir, su primer nombre era Juan. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, quien antes había vivido en Chipre. Como María entregó su casa para el servicio de Dios, los apóstoles iban y se alojaban allí porque María era una mujer hospitalaria y los discípulos gozaban en su casa de un periodo de descanso. Entonces, fue en su casa y en ocasión de la visita de los apóstoles que Juan Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Era un joven que le gustaba predicar, porque se sentía con la gracia de Dios en su corazón y aspiraba a consagrarse a la obra del Señor Jesús. También fue en esta casa de este joven donde los hermanos oraban por la liberación de Pedro, que había sido apresado por Herodes. Y es allí donde el apóstol fue luego de ser liberado de la cárcel por el ángel. Los primeros escritores cristianos dicen que Juan Marcos fue el asistente o el ayudante de Saulo y de Bernabé. Y también dicen que es el autor del Evangelio según San Marcos. Así lo registra también el Diccionario Bíblico Adventista.
Y el mismo evangelista escribió en Marcos capítulo 14, versículos del 51 al 52, pero cierto joven seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Quizás estos versículos ya hacen referencia a él mismo en el momento que seguía a Jesús. Claro, para que pudiera escribir el Evangelio tuvo que conocer ampliamente la vida y ministerio del Señor. Y su ayudantía con los grandes maestros le permitieron escribir el Evangelio que lleva su nombre. Ahora, es probable que estuviese presente cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los aproximadamente 120 discípulos de Cristo en el Pentecostés. Marcos trabajó más tarde bajo la dirección de Pedro y de Pablo. Marcos no fue uno de los 12 apóstoles, sin embargo fue compañero e intérprete de Simón Pedro, de quien obtuvo mucha información de Jesús que le permitió escribir el Evangelio según San Marcos. Entonces fíjate, qué grandes maestros que tuvo este joven discípulo. Y es de este joven llamado Juan Marcos que estudiaremos en esta lección. Allí te dejo algunos versículos para que lo revises. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Quién elige a los hombres para el ministerio? Es el Espíritu Santo. ¿Quién acompañó a Bernabé y a Pablo como asistente? Fue Juan Marcos. Pregunta número 2. ¿Quién pidió a Pablo y Bernabé que vinieran y compartieran la palabra de Dios? Hechos capítulo 13, versículo 7 dice lo siguiente. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. El primer lugar para predicar el evangelio, o el primer lugar donde llegó Pablo en su viaje misionero, fue Salamina en Chipre. Así lo observamos en el mapa, ¿cierto? ¿Qué sucedió luego? Después de predicar la palabra de Dios en Salamina, cruzaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Pafos adoraba a Afrodita, la diosa del amor, que era el equivalente griego de la Astarte fenicia. Ellos creían que Afrodita había aparecido allí surgiendo del mar y era adorada bajo la representación de una piedra meteórica, cónica. Entonces, era en esa ciudad pagana y sumergida en oscuridad espiritual en la cual Pablo y Bernabé, con la ayuda de Marcos, predicaban a Cristo. ¿Con quién se encontraron allí? Sucedió que en Pafos se encontraron con un hombre llamado Barjesús, que en realidad era un judío que hacía brujería, o sea que era brujo, era un falso profeta. Solo que él decía que hablaba de parte de Dios, como lo registra Hechos capítulo 13, versículo 6. Es decir, encontraron oposición satánica que se presentó por medio de un mago que tenía mucha influencia sobre el procónsul romano. Y sería en el palacio del procónsul donde se desarrollaría una tremenda lucha entre el reino de luz y el reino de las tinieblas, entre Jesús y Satanás, que disputaban por Sergio Paulo. ¿Qué hizo este hechicero? Hechos capítulo 13, versículo 7 dice, el tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Barjesús significa hijo de Jesús, y lo llamaban en griego Elima, que significa mago. Este hechicero era judío que ejercía su oficio en la corte de Sergio Paulo. Sergio Paulo entonces era un hombre inteligente, que era gobernador de Chipre, era un procónsul romano responsable de Chipre, que respondía al Senado romano por los actos de esa ciudad, de esa isla. Entonces, este gobernador quería escuchar el evangelio de boca de los propios apóstoles. Solo que había un problema. El diablo, por medio de Elimas, se puso frente a Saulo
y frente a Bernabé para no dejarlos pasar, porque no quería que Sergio Paulo los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Es decir, este hechicero procuraba apartar de la fe al procónsul y también quería frustrar el propósito de Dios. Así lo registra Hechos capítulo 13, versículo 8. ¿Qué hizo Pablo entonces? ¿Será que se puso nervioso? ¿Será que se intimidó con el hechicero? No, no es cierto. Al contrario, ante el acoso satánico, Pablo tuvo que enfrentarlo y vencerlo. Pablo era un siervo de Dios y tenía el poder del Espíritu Santo. Pablo miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres un hijo del diablo. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar. Te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol, dice Hechos capítulo 13, versículos del 9 al 12. En ese mismo instante, el hechicero quedó totalmente ciego. Tenía que pedir ayuda para ser guiado. Este acto fue un gran testimonio para el gobernador, que se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en el Señor Jesucristo. Sergio Paulo vio el poder de Dios y admitió la verdadera doctrina de Pablo en él. Sergio Paulo estuvo convencido de nuestro Señor Jesucristo y pudo comprender los engaños de Elimas, por tanto aceptó a Jesús. El procónsul vio dos cosas aquí. Primero, vio el valor de Pablo. En Pablo vio a un hombre de convicción, audaz en sus creencias y dispuesto a defender su fe. Y segundo, vio las consecuencias del pecado de Elimas. Él entendió la ceguera física y espiritual del brujo. ¿Te das cuenta? Es que cuando vemos los problemas que el pecado trae a la gente, nos hace buscar a Dios con más intensidad. Mis queridos hermanos, Pablo era un obrero fiel que no tenía miedo a ser derrotado por el enemigo. Pablo estaba dotado del poder celestial para resistir toda influencia satánica. Y así como Pablo, también el Señor dota de ese poder a todo ministro que se consagre a Él y haga su santa voluntad, que le obedezca. Ahora, la ceguera del brujo no fue permanente, ¿no es cierto? Sino que fue temporal, así lo dice el verso. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor quiso dar una oportunidad a Elimas para que se arrepintiera y pidiera perdón a Dios por la grave ofensa. Observa lo que dice la hermana Elena G. de White. Ella dice lo siguiente, y algo muy interesante aquí. Elimas no era un hombre instruido. Sin embargo, era singularmente apto para hacer la obra de Satanás. Aquellos que predican la verdad de Dios encontrarán al astuto enemigo en muchas formas diferentes. A veces serán en la persona de los instruidos, pero más a menudo en la de ignorantes a quienes Satanás adiestró como instrumentos eficaces para engañar a las almas. ¿Te das cuenta cómo el enemigo engaña a las personas? En aquellos días, un falso profeta seguramente podía sanar y hacer algunos milagros, pero lo hacía con el poder de Satanás. Quizás hacía algunos trucos también, y eso era lo que hacía Elimas. Mis queridos amigos, también en la actualidad hay personas que dicen ser cristianos, que hacen milagros en el nombre de Jesús, pero son Elimas, son Bar Jesús, que toman el nombre de Cristo para practicar el espiritismo. Entonces se constituyen en falsos profetas, en falsos maestros, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién pidió a Pablo y Bernabé que vinieran y compartieran la palabra de Dios? Fue el gobernador Sergio Paulo, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3?
¿Por qué Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé y regresó a casa? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, dice la palabra del Señor. En Chipre, la situación fue difícil para Juan Marcos, no para Bernabé ni para Pablo, porque estos dos líderes pues ya estaban acostumbrados a pasar por diversas dificultades, por persecuciones, por peligros. El equipo de Pablo debía caminar fuertemente, bajo lluvia, bajo el intenso sol, en ocasiones. Tenía que cruzar cerros. Los caminos eran solitarios, que estaban rodeados de peligros visibles y también invisibles. Lo único que movía a Pablo y a Bernabé era la fe en Cristo. Ellos habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Y como verdaderos pastores que buscaban las ovejas perdidas, se olvidaban incluso hasta de sí mismos y se enfrentaban al cansancio, al hambre, al frío. Su único propósito era la salvación de las ovejas que se habían apartado lejos del redil. Es que Chipre era una zona montañosa por donde caminaban duramente para predicar la obra de Dios, pero había llegado el momento de continuar con esta obra de predicación. Veamos el mapa. Tanto Pablo y su equipo de trabajo partieron desde Pafos hasta Perge. Perge era una ciudad importante de Panfilia, que estaba ubicada sobre la orilla derecha del río Cestro, a 50 metros sobre el nivel del mar. Era una ciudad pagana que adoraba a la diosa asiática de la fertilidad llamada Leto. Esta diosa desempeñaba funciones similares a la de Artemisa o a Diana de Éfeso. ¿Cómo era geográficamente Perge? Leamos nuevamente el verso de Hechos, capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos fue testigo de la oposición satánica al trabajo misionero de Bernabé y de Pablo. Sin embargo, en lugar de animarlo a trabajar sabiendo que tenía a Dios trabajando a su favor, su corazón dudó. Y en lugar de ser un ayudante, rehusó a continuar con la obra y decidió de repente abandonarlos. Claro que el enemigo trabajaba con él. El enemigo lo estaba desanimando. El equipo ya estaba en Perge. Y en esa ciudad es donde Juan Marcos siente que aún le falta prepararse. Él siente desánimo, tiene miedo de las dificultades. Juan Marcos no estaba acostumbrado a las dificultades, no estaba acostumbrado al hambre, a la sed, no estaba acostumbrado a caminar por los caminos solitarios, a enfrentar persecuciones. Entonces, mis hermanos, te estás dando cuenta cuán importante es nuestra preparación para la obra de Jesús. Juan Marcos estaba acostumbrado a hacer la obra misionera, pero con condiciones favorables. Por ejemplo, mientras Pablo y Bernabé sabían lo que era dormir acompañados de diminutos zancudos en medio de la montaña, con el peligro de ser mordido por una serpiente o por un escorpión, o dormir teniendo como almohada una piedra, mojados por la lluvia y caminando por el barro. Juan Marcos vivía plácidamente en Jerusalén. Esas comodidades que llevaban los apóstoles misioneros de Pablo y Bernabé no eran conocidas por Juan Marcos, y eso le parecía a él desagradable. Aunque seguramente Pablo y Bernabé ya le habían hecho conocer, pero Juan Marcos en su juventud pensó que lo podía vencer fácilmente. Entonces, fíjate, una cosa es predicar en las grandes ciudades, donde encuentras equipo de sonido, micrófono, predicas con proyector multimedia, y otra cosa es caminar por largos caminos, cruzar cerros para llegar a lugares profundos y evangelizar. Entonces,
Todo aquel que trabaja en circunstancias desfavorables, en medio de la oposición y los peligros, son obreros de avanzada y saben soportar las durezas como buen soldado de la cruz. ¿Te das cuenta? Sabes, tenemos mucho que aprender y dentro de poco enfrentaremos la prueba más dura de nuestra vida, que es la gran persecución, ¿no es cierto? Por tanto, tenemos que aprender a soportar el peligro, las persecuciones, la adversidad, con un corazón valiente y como verdadero soldado de la cruz de Jesús. Juan Marcos vio la dificultad y se desanimó, perdió el valor y se regresó a Jerusalén. Es decir, Juan Marcos desertó del ejército de Cristo y decidió volver a su casa junto a su madre. Su débil fe lo hizo flaquear al punto de desanimarse y dejarse vencer. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Por qué Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé y regresó a casa? Es que Juan Marcos no soportó las durezas por las que atraviesa un buen soldado de la cruz. Peligros, temor, desaliento, persecuciones, penurias del camino, etc. Pregunta número 4. ¿Cómo tomaron los experimentados discípulos la decisión del joven? Vaya que esta pregunta no propone versículos, pero hemos puesto 2 para poder explicar el tema, explicar la pregunta. Romanos capítulo 14, versículo 10, primera parte dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, y que den apoyo a los débiles, y a que tengan paciencia hacia todos. Qué hermosos son estos versículos, hermanos. La pregunta, como ya te dije, no propone versos, pero ya hemos colocado aquí estos versículos, porque lo hecho por Marcos tiene que ver mucho con nuestras debilidades. No es que solamente Marcos fue débil, no, todos nosotros somos débiles. Así como Pablo juzgó de mala manera a Marcos, también nosotros en muchas oportunidades podemos juzgar mal a nuestros hermanos, especialmente a nuestros jóvenes, que quizá por su inexperiencia cometen errores, pero que nosotros no los entendemos, tal cual sí lo entendía Bernabé a esta joven promesa del Evangelio, como lo era Juan Marcos. Mira lo que escribió la hermana Elena G. de White, y nos va a ayudar mucho en la respuesta. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Este texto propone 2 posiciones frente a la deserción de Juan Marcos y su partida a Jerusalén, que se complementan con los versículos. ¿Qué posición tomó Pablo al respecto referente a Juan Marcos? Pablo tuvo una posición negativa. Pablo era un extraordinario académico, ¿no es cierto? Pero tomó una posición negativa respecto al joven Juan Marcos. Pablo fue muy severo con el joven, a tal punto de no tomarlo en cuenta por un tiempo. Juan Marcos tomó una decisión que dejó muy decepcionado a Pablo. Claro, lo de Marcos no fue un alejamiento definitivo de Cristo, sino un alejamiento de un deber. Se había enfriado en esa obra. Pablo vio que Juan Marcos era un riesgo para su misión y eligió por lo drástico para el joven. Pablo pensaba que ser exitoso en la obra misionera requiere
dedicación, determinación y perseverancia. Es por eso que Romanos capítulo 14, versículo 10, primera parte, que el mismo Pablo escribió, dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Eso es lo que hacía Pablo, ¿no es cierto? Estaba juzgando a su hermano. ¿Y qué era lo que pensaba Bernabé? Bernabé vio que la deserción fue causa de la inexperiencia. No, Bernabé era el hijo de la consolación, por supuesto, ¿no? Él no juzgó a Marcos, sino que quiso perdonar su fracaso y darle otra oportunidad. Bernabé era una persona muy compasiva, muy bondadosa, muy misericordiosa, muy comprensiva, y entendía que por su juventud e inexperiencia no había podido mantenerse en el ministerio, que muchas veces los jóvenes suelen desanimarse frente a las dificultades. Y nosotros como adultos tenemos el deber de sostener a nuestros jóvenes, apoyarlos, compartir con ellos sus dificultades. Si los vemos desanimados y no asisten a la iglesia, tenemos que ir a buscarlos para mostrarles nuestro apoyo. Entonces Bernabé vio en Marcos un futuro prometedor, vio a un joven con muchas cualidades para el evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice: hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Bernabé era un hombre muy paciente. Así que el que andaba con Bernabé aprendía rápidamente la paciencia. Mis hermanos, todos tenemos altos y bajos en esta vida. El tema es saber enfrentarlos, los problemas. ¿Quién no ha sufrido desánimos en la vida? Creo que todos, ¿no es cierto? Pero después de esos desánimos, después de esos desalientos, viene una nueva oportunidad en las cuales nos damos cuenta que los errores que hemos cometido no deben volver a repetirse, como lo veremos más adelante. Queridos hermanos, la vida del cristiano es una vida de lucha, ¿no es cierto? Entonces, tener altas y bajas a lo largo de nuestra existencia va a suceder siempre. Sin embargo, lo importante es cómo respondemos ante cada situación. Aunque a veces podemos ser duros con la actitud de Marcos. Sin embargo, si analizamos un poquito, nos daremos cuenta que en aquellos tiempos viajar no era fácil, como lo hacemos ahora. ¿Sabe por qué? Porque el recorrido pues fue muy largo, fue difícil, como lo podemos apreciar en el mapa. Se tenían que cruzar grandes montañas. El recorrido era por barco y caminando a pie, y era de varios días. Claro, eso no significa que justificamos el actuar de Marcos, sino que la falta de experiencia lo llevaron a desanimarse. ¿Sabes, mi querido amigo o mi querido joven? Muchas veces nos encontramos con hermanos que caminan bien en la obra de Dios, pero se apartaron y se fueron, y ahora no están en la obra del Señor, ni van a la iglesia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué podemos aprender de ellos? Quizás te ha pasado a ti alguna vez. Muchas veces tenemos ganas de renunciar y abandonar todo, ¿no es cierto? ¿Y por qué sucede eso? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has hecho esa pregunta? Hoy siguen habiendo muchos Juan Marcos. Este joven tenía un futuro glorioso. ¿Sabes por qué? Porque vino de una familia muy buena. Su madre era una mujer pudiente que vivía en Jerusalén. Aunque no se dice nada de su padre, pero tuvo una casa grande, porque la iglesia reunía allí. María, la hermana, tenía una empleada que se llamaba Rode. Juan Marcos estaba bendecido por ser hijo de madre cristiana. Era motivado por sus buenos amigos. ¿Qué amigos tenía Juan Marcos? Ponte a pensar. El apóstol Pedro, Bernabé y otros apóstoles. Es decir, tenía la bendición de tener grandes amigos cristianos. Era influenciado por Pedro.
Pedro lo llamó mi hijo, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Entonces Juan Marcos tenía muchas bendiciones que quizás otros jóvenes no lo tenían. Juan estaba entusiasmado, pero luego ese entusiasmo decayó. Entonces el mensaje es, si nosotros no tenemos el entusiasmo que tuvimos al principio, es porque nos hemos enfriado o nos estamos enfriando, ¿no es cierto? ¿Y sabes por qué? Porque tal vez hemos chocado con un obstáculo grande, que puede ser una angustia, o nos hemos llenado de dudas, por tanto tenemos ganas de abandonar el camino del Señor. Eso significa que quizás hemos descuidado nuestra relación con Dios. Entonces, en ayuno y oración permanente, debemos clamar a Dios para que nos ayude y no nos deje caer en la trampa del enemigo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo tomaron los experimentados discípulos la decisión del joven? Pablo lo juzgó severamente, pero Bernabé comprendía su inexperiencia. Pregunta número 5. Ahora sí tenemos un subtítulo que dice, Pablo y Bernabé se separan. ¿Qué surgió entre Pablo y Bernabé cuando este último quiso invitar a Juan Marcos a reunirse con ellos? Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 40 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. A ver, ya había pasado un tiempo en que Juan Marcos había abandonado la obra de Dios en evangelizar a los gentiles. Claro, eso no significaba que había abandonado los principios de Dios, ¿no es cierto? Pablo había tomado una decisión contraria a la tomada por Bernabé. Es decir, en ese sentido, el carácter de Bernabé era muy diferente al de Pablo. Ellos estaban en Jerusalén con motivo del concilio de la iglesia en la ciudad de Jerusalén para analizar y recibir informes sobre el crecimiento de la iglesia y la evangelización de los gentiles. Es que en aquel tiempo, mi querido hermano, había un problema, porque algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos de Antioquía y otras ciudades que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no se salvarían. Así lo registra Hechos capítulo 15, versículo 1. Es que los judíos no entendían aún que la conversión de los gentiles era el cumplimiento de la profecía de Jesús, que él mismo había anunciado. Entonces, luego del concilio y luego de solucionar el tema de la circuncisión, a los gentiles, ellos volvieron a Antioquía. Pero además de Pablo y Bernabé, también fueron Silas y Judas. Silas y Judas eran profetas, como lo dice Hechos capítulo 15, versículo 32. Pablo y Bernabé habían fundado muchas iglesias en muchas ciudades y ahora se propondrían visitarlas para fortalecerlas. ¿Qué hicieron estos misioneros? Hechos capítulo 15, versículo 36, ¿qué dice? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto a otros hermanos hacían la obra misionera, enseñando y anunciando a Jesús. Allí estuvieron por algún tiempo, pero luego decidieron partir a visitar a los hermanos de otras ciudades. Y aquí es donde se produce el conflicto entre Pablo y Bernabé. ¿Cuál fue el motivo que originó este conflicto? Hechos capítulo 15, versículos 37 al 38 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Habíamos visto a dos eminencias del Evangelio que con mucho valor habían anunciado la palabra de Dios a muchos lugares del mundo. Sin embargo, ahora vemos una fuerte discordancia. Estos dos valerosos soldados de Cristo fueron los actores de este conflicto, que habían sido además muy bendecidos. Los antecedentes presentaban a Bernabé como un espejo mismo de bondad, de generosidad, de fe y de sabiduría, que incluso presentó a Pablo ante la iglesia de Jerusalén y lo llevó a Antioquía. Y a Pablo lo presenta como un soldado de carácter fuerte y dinámico, pero de buen corazón y muy sensible, eficaz en predicar a Jesús y genuino en la fe. ¿Te das cuenta cómo la Biblia, hermano, no solamente cuenta los triunfos o las victorias, sino que también nos cuenta los conflictos, las desavenencias entre hermanos? ¿Y eso para qué te estarás preguntando? ¿Sabes para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que no los repitamos. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios nos muestra que es capaz de escribir derecho sobre líneas torcidas. Es que así es Dios. Él lo puede todo. Él es todopoderoso. Él es muy sabio. Fue con una desaveniencia que se produjo la dispersión de los apóstoles para que la obra pudiera predicarse en otros lugares, ¿no es cierto? El motivo de la discordia era Juan Marcos. Mientras Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo no quería llevarlo debido a que Marcos los había abandonado en la región de Panfilia y no quiso seguir trabajando con ellos. ¿Cuáles eran las razones de Pablo? Pablo no quería excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra y preferir la seguridad y las comodidades del hogar. El apóstol insistía que un siervo sin valor ni decisión no era apto para ejercer la misión de Dios, que requería paciencia, abnegación, valoración, fe, devoción y disposición a sacrificar si fuera necesario hasta la vida misma. Pablo decía que si lo había hecho una vez, podría volver a hacerlo nuevamente. Aunque claro, eso había pasado ya mucho tiempo atrás. El apóstol podía sospechar que Bernabé se dejara influir por cuestiones familiares para no desairar a su sobrino. Es por eso que se apuraba en invitar a Juan Marcos para que continuara con la obra que había abandonado. ¿Y cuáles eran las razones de Bernabé? Bernabé veía el tema desde otro punto de vista. Bernabé quería darle otra oportunidad a este joven, que quizás durante ese tiempo había estado meditando, había estado reflexionando en su proceder y se arrepintió y pidió perdón por su tropiezo. Por tanto, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, se decidió de nuevo y se consagró al ministerio, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, dice Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Imagina a Bernabé pensando, ¿pero qué impide que le utilizamos de nuevo? Si todos somos mortales, pecadores, que también nos equivocamos y podemos caer como Juan Marcos. Entonces, luego de explicar las razones de Saulo y Bernabé, pregúntate, hazte la siguiente interrogante y comenta en el video. ¿Cuál de los dos crees que tuvo la razón y por qué? Y también pregúntate, ¿qué hubiera hecho usted si se encontraría en lugar de Pablo o en lugar de Bernabé? Comenta, mi hermano. Ayúdanos a mejorar. ¿Qué sucedió luego? Después de una disputa que fue muy violenta, muy áspera, estos dos extraordinarios predicadores se separarían. ¿Cómo se distribuyeron? Hechos capítulo 15, versículos 39 al 40 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo,
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé quería que Juan Marcos lo acompañara. El Señor quiso que así fuera. Ya te dije que Cristo toma unas circunstancias para mejorar su obra. Y en esta oportunidad tomó la violenta decisión de estos hermanos para mejorar el trabajo que hasta ese momento se había realizado. Aunque claro, eso no es excusa para estar peleando con los hermanos tampoco, ¿no es cierto? Eso sería darle el gusto a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso sería darle el gusto a Satanás. Y cuando queramos complacer a la carne y como cristianos, estamos obligados a resolver problemas. Así que no caigamos en la tentación de complacer a la carne en nuestra relación con los hermanos. Y antes de ministrar para Dios deben terminarse sus conflictos. Como lo dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Primero es el ministerio. Primero es Dios. Eso debemos mentalizarnos. Así que no te olvides, mi hermano. Jamás uses este ejemplo como una excusa para pelear con los hermanos. Jamás digas, ¿cómo Pablo con Bernabé se pelearon? ¿Y por qué yo no puedo pelear? Eso no es correcto, ¿no es cierto? Lo que debe existir entre verdaderos cristianos es la hermandad, la comprensión. ¿Cuál fue el resultado de este conflicto? Después de este conflicto, la obra del Señor mejoró notablemente por los trabajos que ambos líderes llevaran a cabo, separados el uno del otro. Bernabé y Marcos fueron a Chipre. Pablo con Silas fueron por otros lugares, fueron por Cilicia, por Siria, por esas provincias. Y era el inicio del segundo viaje misionero. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué surgió entre Pablo y Bernabé cuando este último quiso invitar a Juan Marcos a reunirse con ellos? Discreparon ásperamente y se separaron. Pregunta número 6. Estamos estudiando la lección que dice el joven temeroso. Y el subtítulo es Pablo y Bernabé se separan. El resultado positivo que salió de la amarga disputa fue que ahora había dos parejas para llevar el evangelio. ¿Quiénes fueron? Finalmente, ¿qué ocurrió después con Juan Marcos? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 15, versículos 39 y 40. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. A ver, ya dijimos que Dios hace de caminos torcidos caminos rectos, ¿no es cierto? Y esa alterada disputa entre Bernabé y Pablo por el tema de Marcos fue una bendición para la obra de Dios. Si antes solían caminar juntos, ahora caminarían separados y la obra de evangelización se fortalecería y avanzaría mucho mejor. Ahora trabajando con un gran maestro como Bernabé, Juan Marcos alcanzaría lo que en un primer momento le faltaba. ¿Sabes qué le faltaba a Juan Marcos? Le faltaba paciencia, valentía, perseverancia, dedicación, ¿no es cierto? Y eso era lo que reclamaba Pablo. Solo que ahora Juan Marcos había reflexionado y Dios lo puso al lado de un gran maestro que tenía todas las cualidades que requería Pablo para el ministerio. ¿Te das cuenta? Juan Marcos, al trabajar junto a Bernabé, alcanzaría un nivel extraordinario de predicación y enseñanza y también de carácter. Juan Marcos cumpliría el Proverbios 13, versículo 20, que dice, el que anda con los sabios se hará sabio. Y Hechos capítulo 15, versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Si observas el mapa, Bernabé y Marcos fueron a Chipre, que se ubicaba a 100 kilómetros aproximadamente de las islas de Antioquía. Toda la isla de Chipre sería testigo de la transformación de Marcos. Es que habían aquí dos cosas que ambos misioneros debían demostrar. Observa bien los versos. Primero,
Bernabé tenía que demostrar que realmente era ejemplo de bondad, de misericordia, de paciencia para con su alumno. Y segundo, Juan Marcos tenía que demostrar que era un buen estudiante y que estaba dispuesto a trabajar en la obra de Dios con todas las cualidades requeridas para el propósito de Dios, tal cual lo requería Pablo. ¿Te estás dando cuenta, no es cierto, cómo funciona todo esto? Mientras Pablo exigía valor, fe, sacrificio, perseverancia, entre otros valores, Bernabé tenía que demostrar que era capaz de enseñarle a Marcos todos esos temas. Él tenía que enseñar a Marcos los altos requerimientos para ser un soldado de la cruz de Cristo. ¿Y qué sucedió con Pablo mientras Bernabé asumió el gran reto de ayudar a Marcos en su transformación? Pablo, resentido aún, eligió a Silas y se fueron a otros lugares. Hechos capítulo 15, versículo 40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Silas era profeta. Silas fue reconocido como uno de los varones principales entre los hermanos. Silas era un ciudadano romano, ¿no es cierto? Era el segundo viaje misionero de Pablo, y esta vez fueron a las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús. ¿Y cómo respondió el alumno Marcos a las enseñanzas de Bernabé? ¿Qué dice la hermana Guay? Ella nos dice lo siguiente: en años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles, bajo la bendición de Dios, y la sabia enseñanza de Bernabé se transformó en un valioso obrero. Y querido hermano, después de su amarga experiencia, Juan Marcos fue un extraordinario estudiante. Y el cambio fue también extraordinario. Él cumplió con las exigencias de Pablo. Así que, mi querido joven, cuando llegue el desánimo, piensa en Jesús. Reflexiona en tus actos y acepta la segunda oportunidad que te da el Señor Jesucristo. Ve a la iglesia, no te desanimes y busca al hermano que Dios te pone en el camino para guiarte, tal cual lo hizo el Señor que puso a Bernabé como maestro de Juan Marcos. Sabes, mi querido joven, Dios es un Dios de oportunidades. Todos tenemos oportunidades. Y el Señor, en su infinito amor, nos restaura, nos transforma, nos perdona. Y Juan Marcos es ejemplo de cómo sobreponerse a la adversidad. Es por eso, mi querido joven, que ante cualquier desánimo, Dios está allí listo para ayudarnos. Solo está esperando que vengamos a Él y nos digas: Señor, muéstrame el camino, muéstrame a mi maestro, muéstrame a Bernabé para que me ayude y me enseñe. ¿Cuál sería aquí la respuesta? El resultado positivo que salió de la amarga disputa fue que ahora había dos parejas para llevar el evangelio. ¿Quiénes fueron? Bernabé y Marco navegaron a Chipre. Pablo y Silas fueron a otros lugares. Finalmente, ¿qué ocurrió después con Juan Marcos? Se entregó sin reservas al Señor y se convirtió en un gran obrero de Dios al punto de escribir el evangelio que lleva su nombre. Pregunta número 7. Seguimos estudiando esta hermosa lección, que está muy importante, ¿no es cierto? Un gran ejemplo de Juan Marcos. Así que ponga atención, mi querido joven. ¿Cómo cambió la opinión del apóstol Pablo sobre Marcos? Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ajá.
Luego de los aprendizajes recibidos de un gran maestro como Bernabé, Marcos ya estaba listo para pasar el examen del exigente Pablo. Juan Marcos, si antes fue inútil para Pablo, ahora sería muy útil para el ministerio. Y ahora Pablo ya estaba muy contento con Marcos. ¿Cómo lo sabemos? Porque los versos así lo dicen. Vamos a leer de nuevo los versículos de Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera nosotros, recibidle. Pablo se reconcilió con Marcos y lo recibió como su colaborador. Y en su carta además ordena a la iglesia de Colosas que lo reciban. Pablo mostraba satisfacción, estaba muy feliz con Marcos. Todos los rencores habían quedado atrás y la misión era enriquecida con su presencia. Juan Marcos adquirió experiencia y comprendió que Dios requiere todo de nosotros. Y fue un gran evangelista de buen carácter, digno de confianza, después de ser duramente juzgado por Pablo. Ahora lo llama para trabajar juntos en el ministerio, como lo dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco, dice, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo pide que traigan a Marcos de manera urgente para que le ayuden en el ministerio. No solamente Pablo está contento con Juan Marcos, sino también Pedro, quien lo llama hijo. Eso fue cuando estaba ministrando en la iglesia de Babilonia. Eso lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13. Entonces, fíjate, Pablo estuvo dispuesto a reconocer la utilidad posterior de Marcos, aunque en un momento Pablo se sintió decepcionado por Juan, pero no fue motivo para guardar rencor, aunque el ofendido era Marcos, ¿no es cierto? Pero él supo perdonar y supo valorar las objeciones de Pablo, y Pablo reconoció la transformación de Marcos. Este evangelista cumplió lo dicho con el hermoso verso de Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, que dice, más vale un buen final que un buen principio. ¿Te das cuenta cómo de los errores se aprende? Es que el éxito se mide no como comenzamos, sino en cómo terminamos. Marcos es ejemplo de cómo el fracaso se puede convertir en éxito. Y hasta hoy, Marcos sigue siendo útil para la evangelización del mundo, porque seguimos leyendo sus historias y seguimos leyendo también el Evangelio según San Marcos. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? ¿Cómo cambió la opinión del apóstol Pablo sobre Marcos? Se reconcilió con él y lo recibió como su colaborador, mis queridos hermanos. Mis hermanos, hoy estudiamos un gran ejemplo de restauración. Y ese ejemplo se llama Juan Marcos. Juan Marcos era un muchacho de Jerusalén, hijo de la hermana María, una mujer hospitalaria y pudiente recursos, que dio su casa para que los apóstoles descansaran después de las arduas tareas. Fue sobrino de Bernabé, un extraordinario discípulo de Jesús. Y todo comenzó cuando Juan Marcos propuso a Pablo formar parte del equipo de evangelización en la misión que Dios había ordenado a Pablo con Bernabé. En el principio partieron desde el puerto de Seleucia en Antioquía hasta Salamina en Chipre, a 100 kilómetros de distancia aproximadamente. Luego tenían que cruzar toda la isla de extremo a extremo, solo que el camino era a pie, era caminando, y durante el viaje pasaban penurias y peligros, cruzaban montañas, y eso no le gustaba a Juan. Marcos estaba acostumbrado a una vida de confort. Es verdad que predicaba el evangelio, pero nunca había experimentado ese tipo de situaciones. Entonces, conforme pasaban los días, el desánimo llegó a su corazón. Luego partieron a Perge de Panfilia. Fue en esta ciudad donde Juan Marcos tuvo un fracaso en su vida, al punto de abandonar a Pablo y Bernabé y regresar a Jerusalén.
Había pasado un buen tiempo desde su regreso, hasta el momento en que Pablo y Bernabé llegarían a Jerusalén para participar del concilio. Entonces, a su regreso estuvieron en Antioquía. También estuvo allí Marcos. Y Pablo propone a Bernabé visitar las iglesias. Era el segundo viaje misionero del apóstol. Solo que Bernabé quiso llevar a Marcos, dándole una nueva oportunidad. Pero Pablo, en lugar de ayudar al joven a superar su fracaso, se opuso rotundamente. El pedido de Bernabé era negado por Pablo. Y esta situación produjo una discusión muy fuerte entre los otros discípulos. Mientras Pablo juzgaba y reprochaba la falta de valor y perseverancia de Juan Marcos, Bernabé trataba de hacer entender a Pablo que su fracaso era por falta de experiencia. Y este conflicto produjo que Pablo y Bernabé se separaran. Pero Dios iba a hacer esta separación una bendición para la iglesia. Con el reto asumido, Bernabé y Marcos viajaron a Chipre. Y Pablo con Silas, que era profeta, fueron a las provincias de Siria y Cilicia. ¿Qué pasó luego de un tiempo? Juan Marcos fue restaurado y su transformación fue tal que cumplió los requerimientos exigidos por Pablo. Entonces, un día Pablo se reconcilió con Marcos y Marcos fue su gran colaborador, así como lo fue también para Pedro. Juan Marcos fue un gran evangelista, quien escribió el evangelio que lleva su nombre. ¿Sabes, mi amigo? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. En la vida siempre solemos caernos, pero el Señor nos levanta. Dios es un Dios de oportunidades y nunca nos abandona. Así que, si en tu vida has tenido una caída, ven a Cristo, porque es Él quien nos levanta y nos restaura. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, a todos y cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado con el favor de Dios hasta el final del programa por estos días. Dios los bendiga, los acoja con amor y los proteja por siempre. Queremos enviar un saludo especialísimo a la iglesia Esmirna, que nos ha hecho llegar este material. Miren, esta lección es una lección de bolsillo que está sacando acá la editorial de la Unión Peruana. Qué gusto, ¿no? Estas maneras tan prácticas como para poder regalar también y hacer la obra misionera. Ya no hay excusa para no llevar tus materiales por donde vayas. Esta lección es de bolsillo. Espero que también lo puedas tener. Que Dios los bendiga grandemente. Estaremos próximamente con ustedes si el favor de Dios así lo permite. Un abrazo grande a cada uno, con fe y con el amor de Cristo Jesús. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, amado Padre, por este hermoso encuentro, por tu palabra. Permite, Señor, que estemos compenetrados cada vez más contigo. Ayúdanos a utilizar nuestros talentos en tu obra, Señor. Bendice a todos tus hijos alrededor del mundo, nombre por nombre. Y queremos también dar un saludo especial a aquellos que nos escriben al programa, deseándonos todo lo mejor y que oran para que podamos seguir adelante. Todo dejamos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.